¿Dónde hacer la prueba de acceso a grado superior este año? Esta es una de las grandes preguntas que me están haciendo los alumnos de cara al nuevo curso, porque no tienen claro en qué comunidad autónoma es más asequible hacer la prueba. Muchos estudiantes llevan mucho tiempo sin estudiar, son alumnos que quieren acceder a un ciclo formativo, ya sea porque van a cambiar de sector laboral o ya sea porque se han quedado sin trabajo y ahora quieren empezar a estudiar otra vez dentro de un nuevo campo, ¿vale? Entonces, para este perfil de estudiante que lleva mucho tiempo sin estudiar, sería buena idea que vean en qué comunidad autónoma tiene más posibilidad de aprobar, ¿vale? Porque hay diferentes niveles en función de la comunidad en la que te presentes. Entonces, el objetivo de este vídeo es explicarte cuál sería, bajo mi punto de vista, las 3 comunidades autónomas más asequibles para presentarte y el porqué de esta elección. Así que vamos a hacer una pequeña presentación viendo lo que hay, lo que entra en cada comunidad autónoma de las 3 que he seleccionado, ¿vale? Y luego haré otra pequeña presentación del curso de preparación para dichos exámenes. Bueno, vamos a empezar. La primera comunidad autónoma que bajo mi punto de vista es asequible es Castilla-La Mancha, ¿vale? Vamos a ir viendo el porqué. En Castilla-La Mancha, la parte general, al igual que en el resto de comunidades, se compone de matemáticas, lengua castellana y lengua inglesa. Pues como regla general, la asignatura más complicada de aprobar es matemáticas, pero no solo en Castilla-La Mancha, sino también en todas las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, en Castilla-La Mancha, matemática lo bueno que tiene es que te dan 6 preguntas y solamente haces 4. Esto es súper importante porque al estar el temario tan repartido, pues te puedes centrar en preparar ciertas partes del temario y solamente hacer las partes del temario que toque lo que hayas estudiado, ¿vale? Al estar los temas muy repartidos, pues puedes elegir preparar bien lo que se te da bien, por ejemplo, sistemas de ecuaciones, funciones, porcentaje, estadística, probabilidad, regla de 3, trigonometría, estadística y probabilidad, pues de estos temas te preparas bien, pues a lo mejor te puedes, con 4 o 5 temas que te prepares bien, ya iría más que de sobra para poder hacer la mayoría de las preguntas, ¿vale? Además, eh, todo el examen es en forma de problema, es decir, no te van a poner operaciones para que tú operes, sino que te van a poner un problema para que lo plantees y a partir del planteamiento ya realizas las operaciones. Vamos a verlo con un modelo de examen, vamos a entrar. Bueno, aquí tenéis el del año 2021, la última convocatoria que hubo. Y aquí te aclara que debe realizar 4 ejercicios de los 6 propuestos, ¿vale? Bueno, fijaros, todos los ejercicios son en forma de problema, ¿eh? Aquí tenemos un primer ejercicio donde tenemos que plantear un sistema de ecuaciones, ¿eh? Esto siempre tiene el mismo modelo de ejercicio, siempre preguntan de la misma forma, ¿eh? Luego tenemos un problema de regla de 3, ¿eh? Fijaros cómo la regla de 3 es algo que se da en tercero de la ESO, es decir, no es de un nivel de bachillerato, ¿eh? Luego tenemos un problema de aplicación de funciones, ¿eh? Utilizando una función lineal te pone un problema de aplicación de la función lineal, que es el ejercicio 3. Luego tiene un ejercicio de geometría analítica para hallar la ecuación de la recta que pasa por un punto dado y con una pendiente, que esto sabiéndote la fórmula se hace bastante fácil, ¿eh? Siempre suelen poner uno de hallar la ecuación de la recta del tipo de geometría analítica, otro de funciones, otro de regla de 3. Siempre, digamos que son exámenes muy fijos en ese sentido. Este es uno de trigonometría, el ejercicio número 5. Siempre hay un problema de trigonometría en estos exámenes. Y luego uno de probabilidad, que aquí puede variar, puede salir de probabilidad o también de estadística. La probabilidad
que ponen en Castilla-La Mancha es bastante sencilla. Suelen ser sucesos simples con la regla de Laplace, ¿vale? Bueno, como veis, bastante asequible, sobre todo si lo comparamos con otras comunidades. Vamos de nuevo a la presentación. Bueno, vamos ahora a la asignatura de lengua castellana y literatura. En Castilla-La Mancha también tiene un formato de examen muy rígido, suelen poner el 70% de las preguntas son muy parecidas, prácticamente iguales. Hay una primera parte que trata sobre un texto periodístico que te va a salir en el examen y te va a preguntar, te va a decir que haga un resumen y que pongas el tema del texto. ¿Vale? Siempre esta pregunta cae, que sepas resumir el texto y ponerle el tema al texto. Luego tienes que clasificar el texto en cuanto a lo que es su modalidad del discurso, ¿eh? Y también clasificarlo en cuanto a su modalidad académica, ¿vale? Poner también la justificación, en las que son las características propias de este tipo de texto que hayas encontrado en el texto que te ha caído en el examen, ¿vale? Si es un texto periodístico de opinión, tienes que justificarlo con las características de los textos periodísticos de opinión que hayas encontrado en el texto. Luego, la sintaxis es bastante sencilla y corta, ¿vale? No son oraciones largas. Este año, como vais a ver, cayeron oraciones de un solo verbo. Luego, a diferencia de otras comunidades, en Castilla-La Mancha te hacen una pregunta de lengua de teoría. Es decir, te pueden poner las propiedades de los textos o las relaciones semánticas o las funciones del lenguaje, pero a modo de teoría, ¿eh? Luego, en la parte de literatura siempre ponen recursos literarios para que los definan, que es que es una hipérbole, que es una metáfora, que es una anáfora y que ponga algún ejemplo. Y luego de movimientos literarios te suelen poner alguna obra para que diga cuáles son sus autores o autores para que diga qué movimiento literario pertenece, pero no son preguntas de desarrollo largas, ¿vale? Vamos a ver el examen de 2021 de lengua. Bueno, aquí tenemos el texto. Es un texto argumentativo, concretamente es un artículo de opinión de Carmen Posadas. Y las preguntas son las que he comentado antes. Resumen, tema, clasificación del texto y luego el análisis sintáctico, fijaros que es bastante sencillo. Nada de eso tendría la menor importancia. Solamente un verbo, sería una oración simple. Y luego aquí igual. Antes la gente se interesaba por la cultura. Una oración simple, con un solo verbo. Luego tenemos un ejercicio que no he puesto en la presentación, que es de categorías gramaticales. Tenéis que ir diciendo palabra por palabra su categoría gramatical. Antes, adverbio. La, artículo. Gente, sustantivo. Así tenéis que ir palabra por palabra diciendo su categoría. Lo que pasa que aquí te dice solamente estas dos palabras, personal y astronauta. Es decir, ni siquiera es la frase, sino que tienes que hacer el análisis gramatical de estas dos palabras, personal y astronauta. Personal es un adjetivo y astronauta es un sustantivo. Y luego también tenéis que decir cómo se han formado las palabras. Es decir, separarla en raíz o lesema y morfemas derivativos, ya sea sufijo, prefijo, ¿vale? Personal, viene de person, que es el lexema, y al, que es el sufijo, morfema derivativo, sufijo. Entonces tenemos una pregunta también de categoría gramatical y formación de palabras. Luego la pregunta de teoría que os he dicho antes que cae aquí, pues es una pregunta del tipo de las funciones del lenguaje o también podía poner las propiedades de los textos. Es decir, es una manera de preguntarte la parte de lengua de forma teórica. Luego ya en la parte de literatura, aquí te viene la parte de lo que son los recursos literarios para que defina hipérbole o incluso te pueden poner un género que es un romance, un tipo de estructura literaria.
Luego, diga los autores y la época en la que pertenecen estas obras. Rima y leyenda, Fortunata y Jacinta. Es decir, lo que te hacen es poner obras para que tú digas tanto al autor como al movimiento literario al que pertenece. Y luego aquí tenemos otra pregunta de lengua. Relaciones semánticas entre las palabras. Polisemia, homonimia, antonimia y sinonimia. Ponga ejemplos. Aquí combina la teoría con la práctica, porque tienes que poner algunos ejemplos de este tipo de relaciones semánticas. Bueno, como veis, el examen de lengua se puede preparar bien porque preguntan un poco de todo y no son preguntas muy rebuscadas. Bueno, la asignatura de inglés es un poco más complicada, ¿vale? Para mí, yo creo que inglés es la más difícil en Castilla-La Mancha, no es ni siquiera, no es matemáticas. Entonces, si tienes un buen nivel de inglés o vienes del bachillerato, sí lo vas a poder hacer bien. Ahora, si vienes de la ESO, necesitarás un poquito más de práctica, ¿vale? Las preguntas, normalmente son 4 tipos de preguntas, una de comprensión de texto, donde te van a dar un texto en inglés para que tú respondas a unas preguntas con tus propias palabras, es decir, aquí no te puedes limitar a copiar la respuesta del texto literalmente, sino que tienes que reescribir la frase con tus propias palabras, ¿vale? Que esté basado en la información del texto, pero no copiado. Luego un vocabulario, para que digas sinónimo o antónimo de palabras que te van a proponer. Luego tiene una parte de gramática, que es el use of English, que lo preguntan de 2 formas. Por un lado, te ponen huecos para que tú digas la palabra que falta. Normalmente son preposiciones, conectores o conectores, preposiciones. También pueden ser tiempos verbales. Y luego tenemos un writing o redacción sobre un texto. Normalmente suelen ser textos argumentativos de actualidad de unas 120 palabras. Vamos a ver el examen para que lo veáis más claro. Aquí tenemos el texto que trata sobre los videojuegos. Y aquí tenemos la pregunta de comprensión. Primero tenemos el true or false, verdadero o falso. Y luego tenemos la de responder con vuestras propias palabras, sin copiar. Estas son las típicas preguntas que salen en todos los exámenes de inglés, que se preparan incluso para selectividad, ¿vale? El verdadero o falso, decir la línea, tenéis que poner tanto la línea en la que se evidencia que es verdadero o falso. No basta con poner solamente que sea verdadero o falso, sino que pongáis la línea o copiar el fragmento donde se deja evidente, se pone de manifiesto tu respuesta, ¿vale? Luego tenemos la pregunta de vocabulario. Encuentra las palabras en el texto con el mismo significado. Worry, o sea, tenéis que buscar una palabra, un sinónimo de preocupado en el párrafo 1. Lo bueno que tiene es que te dice dónde está la palabra que tienes que buscar, ¿vale? Tienes que buscar un sinónimo de preocupado que está en el párrafo 1. Eso te ayuda bastante. Luego tenemos la gramática, que lo preguntan con rewrite, es decir, que reescriban la frase utilizando algún verbo o algún aspecto gramatical que has visto en el temario. Dice, la policía debe recoger más evidencia. Pues tenemos que poner más evidencia, more evidence, must be collected, debe ser recogida by the police, por la policía. O sea, tenemos que poner de una activa a una pasiva. Aquí suelen poner siempre de pasar de activa a pasiva o de pasiva a activa. También suelen poner verbos modales, oraciones condicionales, estilo indirecto, adjetivos para que lo pongan grado comparativo superlativo. Si toda la gramática preguntada en forma de rewrite. Aquí tenemos la parte en la que tenéis que poner la palabra que falta en estos huecos, que normalmente son linkers o conectores, preposiciones, también puede ser un tiempo verbal, un verbo modal. Este tipo de preguntas suelen caer mucho cuando te preparas para el B1, por ejemplo. O sea, la gente que ya se ha preparado para el B1 está muy familiarizada con este tipo de preguntas. Y luego tenemos la redacción para que escriba un texto que normalmente suelen ser argumentativos, textos argumentativos entre 100 y 120 palabras.
El problema es que no te dan a elegir entre dos composiciones, sino que te dan solamente una. Por tanto, el examen de inglés de los tres que hay de la parte común en Castilla-La Mancha es el más complicado. Si tienes un nivel muy bajo de inglés, pues esta comunidad no te interesaría hacer el examen. Si tienes un nivel bajo en matemáticas y medio en lengua y medio en inglés, pues sí te interesaría hacerlo aquí, porque matemáticas, como habéis visto, no es difícil. Inglés, teniendo un nivel medio, también lo puedes sacar adelante y lengua exactamente igual, ¿vale? No obstante, esta sería una de las tres posibilidades de las que voy a hablar, ¿vale? Esto es Castilla-La Mancha, sería la opción 1. Y vamos a hablar también de Extremadura y también vamos a hablar de Canarias, que son las otras dos comunidades que yo considero asequibles para las personas que llevan muchísimo tiempo sin estudiar o que tienen un nivel bajo y quieren hacerlo en una comunidad que sea asequible para ellos, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora la siguiente opción, que es hacerlo en Extremadura. Y en Extremadura también tenemos matemática, lengua inglesa y lengua castellana como asignatura de la opción general o parte común de la prueba. Entonces vamos a empezar con matemáticas. Las matemáticas en Extremadura tienen un nivel aproximado de cuarto de la ESO. Esto es bastante importante de saber porque muchas personas hacen esta prueba y no han pasado por el bachillerato. Entonces esto es importante porque aunque no hayas pasado por el bachillerato, si te has quedado en tercero de la ESO, tienes opciones de aprobar en Extremadura, ¿vale? Luego, siempre ponen 5 problemas y los problemas son muy fijos. Es decir, yo estaba viendo exámenes de años anteriores y suelen poner una estructura muy similar, ¿eh? Tenemos una primera pregunta donde suelen poner o bien un problema de sistemas de dos o tres ecuaciones, ¿eh? O también pueden poner alguna operación con polinomios o alguna ecuación de segundo grado o alguna ecuación racional o alguna ecuación radical. ¿Vale? La ecuación es con raíces. Es decir, en el primer ejercicio, lo que más ha estado saliendo estos últimos años ha sido un problema con un sistema de ecuaciones o una operación con polinomio o algún tipo de ecuación más específica. Luego te ponen un problema de funciones. Normalmente el problema que suelen poner asociado al tema de las funciones es un problema de aplicación de funciones cuadráticas, ¿eh? Son las funciones que sirven para hallar el máximo o el mínimo de una determinada cantidad, ¿vale? Suelen ponerlo bastante. Luego también suelen poner un problema de trigonometría, para hallar las razones trigonométricas. Luego suelen poner como último problema un problema de probabilidad y estadística. Lo suelen mezclar, es decir, en un mismo problema te hacen preguntas tanto de probabilidad como de estadística. Además, la estadística que preguntan es la estadística básica, que es la de sacar la media, la moda, la mediana y poco más. Y la probabilidad también es la probabilidad básica, la de la regla de Laplace, con los sucesos simples. Por tanto, en Extremadura, si lleváis bien estos temas, pues prácticamente tenéis el 80 al 90% del examen preparado, porque a lo mejor puede cambiar una pregunta, algún formato de alguna pregunta, pero la mayoría de los exámenes, si los veis, coincide con esta estructura. Vamos a ver el examen de 2020, que lo tengo aquí. Bueno, aquí tenemos el examen, este es concretamente de 2020. Y el primer problema es el primer ejercicio es un problema de edades donde tienes que plantear un sistema, en este caso de dos ecuaciones. ¿Vale? Solamente por hacer el planteamiento ya te van dando puntos, es decir, no tienes por qué hacerlo bien hasta el final para que te dé todos los puntos. Eso está muy bien porque si haces solamente una parte bien, pues te lo van a puntuar, te va a dar puntos. Hay otras comunidades donde o lo haces entero bien o te quitan bastantes puntos. ¿Vale? Aquí te va especificando cada apartado los puntos que te dan. Luego tenemos aquí el problema de trigonometría, con un triángulo dado,
para que a partir de las razones trigonométricas pues ya sepas qué lado es el que tienes que hallar. En este caso te pide la altura. ¿Eh? Luego también tiene la parte de geometría analítica, que sería el apartado B. Es decir, el tema de trigonometría estaría bien que lo complementéis con el de geometría analítica. Luego aquí tenemos la función cuadrática, el problema de aplicación de la función cuadrática. Siempre se ve que una función cuadrática, porque la función que te da está elevado al cuadrado, ¿eh? Y ya te digo que suelen caer muchísimo las funciones cuadráticas en Extremadura. Y luego aquí tenemos el cuarto problema, que es mezcla, probabilidad y estadística. A partir de una tabla te hacen una serie de preguntas. Calcula la media, que hagas un diagrama de barras con el que recoja el porcentaje, calcula la desviación típica. Todo esto, estos tres apartados es estadística. Y luego calcula la probabilidad que ha elegido, de que elegido un alumno al azar tenga a su familia un número de hermanos igual a la moda. Esto es de la regla de Laplace. Primero tienes que calcular la moda y luego ya haces con la regla de Laplace su probabilidad de que se dé la moda, de que salga la moda. Bueno, solamente 4 ejercicios, ¿eh? Suele variar entre 4 o 5 y, como veis, tiene una estructura muy fija, es decir, ecuaciones, un problema del sistema de ecuaciones, trigonometría, probabilidad y estadística y las funciones cuadráticas, ¿vale? A no ser que lo vayan cambiando, normalmente siempre han sido así. Si lo veis desde 2021 hacia atrás, ha sido muy parecido a este tipo de estructura. A veces en el primer ejercicio ha caído, en vez de problemas de sistema, ha caído polinomios, algún polinomio para que lo resuelva o alguna ecuación radical o una ecuación racional para que la resuelvas en forma de operación. Bueno, vamos a continuar. En cuanto a la asignatura de lengua castellana en Extremadura, es bastante sencilla, ¿vale? Porque apenas es muy difícil que caiga algo de literatura, no suele caer nada. Y luego siempre también tiene los mismos tipos de preguntas, varían muy poco. Siempre tenéis un tema y un resumen de un texto, os va a dar un texto que normalmente suele ser un tema de actualidad para que lo resumáis y pongáis el tema. Luego la típica pregunta de clasificación de texto en función de su modalidad académica y en función de su modalidad del discurso. Y también tenéis que justificar por qué la habéis clasificado de esa manera, con ejemplos del texto. Esta pregunta de clasificación de texto es bastante similar en todas las comunidades autónomas. Por ello hay que prepararla bien. Tienes que tener una buena plantilla para saber clasificar bien los textos y sobre todo saber justificarlos. Luego la sintaxis de Extremadura sí es un poco más compleja porque suele ser una oración subordinada, pero tampoco es muy difícil porque no es una subordinada con muchos verbos, sino que suele ser una oración principal con una subordinada. Es decir, una oración compuesta de dos proposiciones. Luego tenemos una pregunta de semántica para que busques un sinónimo o para que explique el significado de una expresión y pongas un ejemplo. Y luego tenemos la redacción de un texto argumentativo para que des tu opinión sobre un tema de actualidad. Vamos a ver el examen. Bueno, este es el examen de lengua castellana en Extremadura que cayó en 2020. Aquí tenemos el texto. En este caso no es un texto típicamente periodístico, sino que está entre lo periodístico y lo literario. Y las típicas preguntas de realice un resumen. Aquí no te pide el tema, sino que pongas directamente que hagas un resumen del texto. Luego el texto argumentativo sobre un tema que ellos te van a proponer. Luego lo que es la pregunta número 3, que clasifiques el texto. Y además ellos te van diciendo cómo lo tienes que clasificar. Si es un texto literario, periodístico, divulgativo. Luego la variedad del discurso, si es narrativo, descripción, exposición, argumentación. Luego explica el significado de las siguientes formas, si escribe una oración, te dan palabras para que tú las definas con tus propias palabras y que escribas una oración con ellas.
Y luego un análisis sintáctico de una oración que, como veis, es una oración compuesta. Tenemos una oración principal, que es esta de aquí, y una subordinada, que es esta de aquí. En este caso es subordinada adverbial concesiva. Entonces, en Extremadura es importante llevar bien la sintaxis, saber redactar bien los textos argumentativos, saber clasificar bien un texto. Y la pregunta número 4, que es la de explicar con tus propias palabras lo que es una palabra, definir términos, eso ya depende del vocabulario que tenga uno. Y luego el resumen, pues con que tenga una buena técnica a la hora de resumir texto, pues sería suficiente. Bueno, vamos ahora a ver inglés. Bueno, en líneas generales la asignatura de inglés en Extremadura es bastante fácil porque no tienes que hacer ninguna redacción. Entonces, si se te da muy mal el inglés, la comunidad autónoma donde lo vas a tener más fácil es en Extremadura. O ya te tendrías que ir a Canarias, donde ni siquiera inglés es obligatorio en la parte común, ¿vale? Entonces, en Extremadura no hay redacción, por lo menos hasta ahora no lo ha habido, y las preguntas también se suelen repetir bastante. Una primera pregunta de verdadero o falso, y luego tenemos lo que esto de verdadero o falso es respecto a la comprensión del texto. Te van a dar un texto en inglés para que tú digas si la afirmación que te dan es verdadera o falsa. Y luego preguntas para que respondas con tus propias palabras, que eso sí es un poco más complejo. ¿Vale? Responder con tus propias palabras. Esto es muy similar al tipo de preguntas que hay en todas las comunidades autónomas. Luego aquí, en Extremadura, vas a tener que formar oraciones condicionales. Es decir, si te aprendes bien las condicionales, te dan una parte de la condicional para que tú la completes. Por tanto, es muy importante llevar muy bien este tema porque cae muchísimo. Y luego hay un use of English para completar huecos mediante oraciones compasivas, oraciones pasivas y con verbos modales, que suele caer muchísimo. Y esto es todo el examen, ya no hay nada más. Vamos a verlo. Aquí tenéis el examen de 2020, este es el texto que cayó, fijaros que es muy corto. Luego, responder con tus propias palabras, basadas en la idea del texto. ¿Ocurrió solo la revolución industrial? Este examen creo que lo tengo resuelto en mi canal. ¿Ocurrió solo la revolución industrial en Gran Bretaña? ¿Por qué la gente se mudó a las ciudades? Pues tenéis que buscar la respuesta y responder con vuestras propias palabras, sin copiar literalmente del texto. Luego tenemos el true or false, verdadero o falso. Y aquí ni siquiera te dice que especifique la línea, solamente que ponga true or false. Esta es la pregunta que os he dicho de oraciones condicionales. Además te dice ya incluso el tipo de la condicional, primer tipo, segundo tipo, tercer tipo. Tienes que montar la primera condicional y luego la pasas a la segunda y luego a la tercera. O sea, de una haces las otras dos. Luego tiene el use of English, cuando ya te especifica qué tipo de cambio, qué tipo de palabra tiene que haber aquí. Presente perfecto del verbo to find. El past perfect del verbo to change. O sea, ya te está diciendo lo que tienes que poner aquí. ¿Vale? Bueno, pues ya está, porque aquí no hay redacción. ¿Vale? Entonces, fijaros como en Extremadura en inglés es bastante sencillo. ¿Vale? O sea, bastante sencillo en las tres asignaturas, tanto matemáticas como lengua castellana y lengua inglesa. ¿Vale? Bueno, vamos ahora a por la tercera comunidad, que también es bastante fácil. Bueno, vamos a ver ahora la opción de hacerlo en Canarias, ¿vale? En Canarias tiene muchas ventajas. La primera de ellas es que no tienes que hacer inglés. Es decir, si se te da muy mal la lengua inglesa porque tienes un nivel muy bajo o porque no tienes tiempo para prepararlo en condiciones, pues en Canarias directamente te quitas el problema de encima, ¿vale? La parte común en Canarias solamente se compone de lengua castellana y matemáticas. Entonces, en matemáticas y en lengua castellana, el formato de examen es tipo test. Por lo menos esto es lo que ha estado ocurriendo en el 2020 y en el 2021.
no se sabe en el 2022. Yo creo que va a seguir manteniéndose igual, porque como la situación va a variar poco, creo que lo van a mantener tipo test, pero eso no se sabe hasta que convoquen el año que viene, ¿vale? Bueno, lo que es el examen de matemáticas, el nivel que yo le veo es de un nivel de cuarto de la ESO. Es decir, si tú has terminado la ESO y no has hecho el bachillerato, pues perfectamente puedes hacer este examen con un poquito más de preparación. No necesitas mucho. Y las preguntas que son tipo test son 10 preguntas en total. Los errores no cuentan como, no te restan puntos los errores. Y las preguntas están repartidas, es decir, van a preguntar un poco de cada tema de matemáticas, pero sobre todo las preguntas que más caen son la de polinomios, operaciones con polinomios, y la de ecuaciones, ya sea tanto operaciones con ecuaciones de segundo grado, identidades notables, ecuaciones radicales, ecuaciones racionales, ¿vale? Este tipo de operaciones suelen caer bastante en el tipo test, ¿vale? Suelen ser incluso a veces más de la mitad del examen es polinomio y ecuaciones, ¿vale? Luego también otra parte importante es el que los temas de funciones, porque te van a poner un problema de aplicación de una función, que normalmente es también la función cuadrática. Luego también problemas de probabilidad. La probabilidad de Canarias también es muy sencilla, es con la regla de Laplace fundamentalmente. Y luego la estadística 1. La estadística 1 es la que te preguntan los parámetros estadísticos básicos, como la moda mediana, ¿eh? Moda, mediana, también la media y la desviación típica, es la que suelen preguntar. Bueno, vamos a verlo en un examen. Yo tengo en mi canal, tenéis resuelto el de 2020 tipo test, ¿eh? Y quiero subir próximamente el de los dos de 2021, de las dos convocatorias que hubo este año. Bueno, aquí tenemos el examen, fijaros cómo es tipo test, ¿eh? De 4 opciones, tenemos 4 opciones. La primera pregunta es de probabilidad con la regla de Laplace. Aquí tenemos que hacer un pequeño diagrama de árbol para poder responder. Luego tenemos un problema de una función cuadrática, problema de aplicación para hallar el vértice de la función. Aquí tenemos ya la primera pregunta de polinomio para que se factorice, ya sea con la regla en este caso con la regla de Ruffini, sería una buena opción hacerlo. Luego ya tenemos aquí un problema de probabilidad para sacar la desviación típica. Para ello nos aprendemos la fórmula y hacemos la tablita para poder hacer las operaciones y hallar la desviación típica. Aquí tenemos un sistema de funciones, pero que te pide que lo resuelva con el método gráfico para ver cuál es la que representa dicha función. Luego tenemos una ecuación radical, que es la función con raíces cuadradas. Este caso no es ni siquiera un problema, es una operación directa. Aquí tenemos, por ejemplo, esto cayó en este año, en el 2021, un ejercicio de notación científica, ¿vale? O sea que este tema de la notación científica yo me lo prepararía para por si lo repiten, ¿eh? Es bastante fácil de preparar, hay que aprenderse unas cuantas reglas y poco más. El número 8, que es para hallar el dominio y el recorrido en este caso, de esta gráfica que tenéis aquí. Te dan 4 opciones. Eso se prepara en el tema de las funciones. Siempre cae uno de estos donde tengáis que identificar el dominio y el recorrido de las funciones de una gráfica. Aquí tenemos otro de polinomio. En este caso es una operación de polinomio donde tenéis que multiplicar el polinomio b por el polinomio c y luego multiplicar 3 por el polinomio a y hacer la resta. Luego ya halláis dentro del resultado, pues tenéis que comprobar que
se corresponde con uno de los 4. Y luego el último, otro de, en este caso de, a ver, la media, para calcular la media. Esto es estadística básica, ¿vale? Bueno, tenéis, como ya os digo, en mi canal el de 2020 tipo test resuelto para que podáis ver los procedimientos de resolución de cada pregunta. Este también lo voy a subir porque este es el primero de 2021 y también quiero subir el de septiembre de 2021, que tiene que estar al salir. Bueno, vamos ahora con la asignatura de lengua castellana. El examen de lengua castellana en Canarias tipo test también. Hay muchísimas preguntas, la mitad del examen son preguntas de comprensión y de vocabulario de un texto que os van a dar. Normalmente suele ser un texto relacionado con una problemática de las islas y sobre todo un texto de actualidad, ¿vale? Sobre todo problemas de migración, problemas de contaminación, problemas de violencia de género, algún tema de actualidad. Las preguntas tipo test, la mitad es sobre la comprensión del texto y la otra mitad son aspectos gramaticales, de los cuales lo más importante son las categorías gramaticales, para que identifiquéis sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones y sobre todo las formas verbales. Súper importante que estudiéis los tiempos verbales del modo indicativo y subjuntivo. Luego también la sintaxis suelen caer preguntas bastante sencillas para que pongáis una función sintáctica de una palabra que os van a decir dentro de una frase. No tenéis que hacer análisis completo. Simplemente que digáis a lo mejor el tipo de subordinada que hay o la función sintáctica de una palabra dentro de una frase. Y luego también las relaciones semánticas, que son sinónimo, antónimo, campo semántico, campo léxico. Suelen poner bastantes preguntas de aquí. Bueno, en mi canal tenéis resuelto, que subí, creo que fue mi último vídeo, el examen de 2021. Lo tenéis totalmente resuelto para que lo podáis ver. Aquí le vamos a echar un vistazo. Bueno, aquí tenéis el texto, debacle migratoria. Y luego las preguntas tipo test. Primero es que clasifiquéis el texto, ellos dan 3 posibles clasificaciones y cogéis la correcta. Hay 2 preguntas en torno a la clasificación, la primera y la segunda. Luego aquí hay preguntas de vocabulario. Pandemia desatada en el segundo párrafo significa, para ello tenéis que poner el significado dentro de su contexto. La expresión Europa se cierra en banda en el último párrafo significa que Europa, ¿lo veis? Son preguntas de comprensión para demostrar que comprendéis lo que estáis leyendo. Y luego, a partir de la 11, aquí ya tenemos sintaxis. Las personas que reciben un trato que no están a la altura de los valores de la sociedad española. Es una oración y tiene que decir tipo de oración. En este caso, como que llegan, es la oración subordinada adjetiva. Todo este examen lo tenéis, como ya digo, hecho y explicado dentro de mi canal. La palabra descoordinación esto es de morfología, si es compuesta, si es derivada, que es un tema que tenéis que preparar. Aquí, por ejemplo, tenéis la pregunta de formas verbales. La forma es pasa, tiene y alberga, presente de indicativo, tercera persona del singular. Sería la opción B. Análisis del adjetivo español y europeo que aparecen en las expresiones valores españoles y europeos. Son adjetivos especificativos, que son los que se colocan detrás del sustantivo, en grado positivo. Bueno, como veis, preguntan un poco de todos los temas que yo he especificado en la presentación. Bueno, pues vamos ahora a hacer una tabla comparativa de las 3 comunidades y sacamos ya las conclusiones. Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo de las 3 comunidades: Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias. Matemáticas, lengua e inglés.
y en los niveles que he ido poniendo para cada asignatura. En Castilla-La Mancha tenemos fácil, matemática, lengua, nivel medio, medio alto, inglés. En Extremadura tenemos de nivel medio matemáticas, nivel fácil, lengua e inglés. Y luego en Canarias no tenemos inglés y matemáticas nivel medio y lengua fácil, ¿vale? Entonces con esta comparativa pues ya podéis analizar mejor en qué comunidad autónoma os convendría hacer la prueba de acceso a grado superior. Ahora os voy a dejar con la presentación del curso que estoy ofreciendo este año para la preparación en formato online y continuamos. Vamos a empezar la presentación del curso de preparación de prueba de acceso de la nueva temporada 2021-2022. Y lo primero que tenéis que saber es que el curso está adaptado en la medida de lo posible a tu comunidad autónoma. Es decir, no es lo mismo el contenido de las matemáticas, por ejemplo, que se da en Extremadura, que las matemáticas que se dan en, por ejemplo, en Canarias o en Andalucía o en Castilla-La Mancha. Entonces, yo lo que hago es que sobre el temario común voy personalizando la comunidad autónoma, destacando aquellos contenidos que suelen caer más en dicha comunidad, ¿vale? Sobre todo también varían los formatos. A lo mejor en una comunidad es tipo test, en otra comunidad es pregunta de desarrollo, en una comunidad se centran más en un tema, en otra se centran más en otro. Entonces lo que yo hago desde el principio es, dentro de cada tema, decirle al alumno lo que suele caer más en su comunidad autónoma. Luego también muy importante es la actualización de material, es decir, cada semana se va actualizando el curso y se va añadiendo clases grabadas nuevas. Nuevas clases, nuevos videotutoriales y también nuevos ejercicios, ¿vale? Para que el alumno vaya poco a poco aumentando su nivel de aprendizaje y que vaya, digamos, actualizando los ejercicios que va haciendo. Bueno, vamos a continuar. En cuanto al método de aprendizaje, lo más importante es lo que es el seguimiento semanal del alumnado, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es un plan de estudio semanal donde cada alumno va a tener un plan de ejercicio a realizar y de contenido a estudiar, ¿vale? De esta manera vamos secuenciando y vamos vigilando que el alumno vaya semanalmente superando unos objetivos. Esto viene muy bien porque muchos alumnos no saben organizarse ni saben secuenciar bien los contenidos, ni tampoco saben clasificarlos bien, ¿vale? Entonces, esta sería nuestra labor, la de dotar al alumno de un plan de estudio semanal para que vaya semanalmente progresando, ¿vale? Bueno, el plan de estudio, como he comentado, incluye tanto lo que son las tareas a realizar como la corrección de esas tareas. Es decir, cuando entreguen los ejercicios, va a recibir las correcciones junto con las aclaraciones para poder mejorar en la siguiente tarea. Bueno, vamos a seguir. Bueno, el alumno va a tener en la plataforma un acompañamiento con los videotutoriales. Es decir, cuando el alumno tiene que comprender un contenido práctico, pues es mucho mejor que lo visualice en un vídeo que lo haga todo de forma teórica, ¿vale? Porque de forma teórica los contenidos son muy abstractos y sobre todo para hacer procedimientos suele costar bastante más trabajo. Entonces lo que hacemos es videotutoriales explicativos y luego también hacemos videotutoriales para la corrección de los ejercicios, para que el alumno vea in situ cómo hay que realizar el ejercicio. Bueno, vamos a seguir. Todos los temas tienen contenidos de evaluación, es decir, va a haber contenidos que no son evaluativos, que son ejercicios para practicar, y luego habrá un examen por cada tema para ver si el alumno está preparado para pasar al tema siguiente, ¿vale? Entonces, dentro de nuestro sistema de aprendizaje es muy importante que el alumno, antes de pasar de un tema a otro, sea examinado para ver si ha podido comprender los contenidos de la unidad, ¿vale? Además, en nuestro curso impartimos clases en directo a través de la herramienta de Google Meet. Es una herramienta muy fácil de usar, no necesitas descargar nada, solamente tener una dirección de una cuenta en Gmail, ¿eh? Y todas las semanas vamos impartiendo clases de todas las asignaturas, sobre todo de las asignaturas más prácticas, como matemáticas, lengua, física, química, ¿vale? Al finalizar las clases hay un turno de preguntas para que los alumnos puedan preguntar
al tutor lo que son las dudas que haya tenido durante la clase, ¿vale? Además, estas clases, si por lo que sea no has podido asistir, se graban y luego las puedes ver. O sea que tampoco es necesario que asistáis ni obligatorio a las clases. En resumen, tienes todo lo necesario para poder aprobar el examen. Por ejemplo, tienes los manuales en PDF que puedes descargar, ejercicios y exámenes con soluciones, un plan de estudio semanal, los videotutoriales, las clases en directo, las clases grabadas en directo por si no puedes asistir, y luego el servicio de consultas para preguntar al tutor. ¿Vale? Todo eso está incluido dentro del curso. Bueno, vamos ahora a ver el programa. No vamos a poner todo el programa de todas las asignaturas, sino que nos vamos a centrar en aquellos contenidos que son más comunes y más importantes de cada asignatura. En la parte común, en toda la comunidad autónoma, tenemos lengua castellana y ahí los temas más importantes son el de las categorías gramaticales, lo que son los sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones, el análisis sintáctico, los comentarios de texto, la semántica y los géneros y movimientos literarios, ¿vale? Esto, digamos, es un resumen de todo el temario. Aún así, hay más temas que se verán a lo largo del curso de lengua castellana, ¿vale? Luego tenemos la asignatura de lengua inglesa. Aquí vamos a ver los tiempos verbales, la voz pasiva, las oraciones condicionales, los verbos modales, el estilo indirecto y sobre todo tenemos que aprender a redactar writing en inglés, sobre todo textos argumentativos y narrativos. Luego en matemáticas, pues vamos a ver muchísimos temas. Vamos a ver temas de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, tanto en forma de operación como de problemas de aplicación. Las funciones, dentro de las funciones se ven las lineales, las cuadráticas, las racionales, las radicales, las logarítmicas, ¿vale? Luego problemas de porcentaje con repartos proporcionales, la regla de tres compuestas, problemas de probabilidad, trigonometría y geometría analítica, estadística, límite y continuidad, derivada de una función y problemas de aplicación con derivadas, ¿vale? El temario es muy amplio y dependiendo de la comunidad autónoma, pues yo te diré que te centres más en unos temas o en otros, ¿vale? Luego, en la parte específica, pues hay tres grandes bloques. La mayoría de las comunidades autónomas, en la opción A, tienen geografía y economía, en la B, física y tecnología, y en la C, biología, ciencias de la tierra y química. Luego tenemos otras asignaturas disponibles que son más específicas de determinadas comunidades autónomas, como psicología, filosofía, historia del arte e historia contemporánea, ¿vale? Que también tenemos disponibles. Respecto a las tarifas del curso, tenemos tres tipos de tarifas. Tenemos la tarifa básica, en el que el alumno solamente tiene acceso a la plataforma y a las actualizaciones de la plataforma. Es una especie de compra del material del curso, y solamente es un pago de 45 euros. Con este pago ya tienes acceso a la plataforma, puedes descargar el material y te pones a estudiar por ti mismo, ¿vale? Aquí no te entraría ni el plan de estudio, ni el acceso a las clases en directo, solo lo que entra es el acceso a la plataforma. Luego la tarifa 2, aparte del acceso a la plataforma, tienes el plan de estudio y seguimiento semanal. Es decir, vas a tener, en este caso soy yo el que te va a hacer el seguimiento y te voy a poner un plan semanal de trabajo para que puedas cumplir. Tienes también descarga de los manuales, acceso a la plataforma ilimitado, acceso a las clases grabadas y videotutoriales. En la tarifa 3, además de los contenidos de la tarifa 2, también va a tener acceso a las clases en directo. En las clases en directo, que tiene como ventaja que puedes preguntar en directo, no tienes que esperar a lo que es la tutoría, sino que directamente puedes hacer las consultas una vez que finalicemos la clase online. Todo lo demás lo tienes. Tienes la descarga de manuales, acceso a la plataforma, todo lo de la tarifa 1 y 2. ¿Cómo contratar el curso? Pues puedes escribir a la dirección de correo turreeducativa@gmail.com y aquí me tienes que indicar el nombre de la prueba a la que te vas a presentar y la comunidad autónoma, así como las asignaturas en las que te vas a matricular.
Si solamente tienes que hacer la parte común o si tienes que hacer la parte común más la específica, la rama de la específica, si es la opción A, B, C. ¿Vale? Una vez me escribas por correo, yo te voy a mandar toda la información y luego ya decides si quieres contratar el curso. El curso lo puedes contratar a través de un pago que se hace, si es el pago mensual, se hace por transferencia bancaria o por Bizum, en caso de que contrates la tarifa 2 o la tarifa 3. Si solamente contratas la tarifa 1, pues solamente es un único pago por el acceso al material, que se hace también por transferencia o Bizum. Bueno, y luego ya por último, puedes estar al tanto de todas las novedades de tu comunidad autónoma suscribiéndote en el canal de YouTube, donde yo voy periódicamente subiendo contenido relevante. Sobre todo subo mucho ejercicios de exámenes resueltos de años anteriores de distintas comunidades. También noticias sobre convocatorias, noticias sobre cambios normativos que se hayan podido producir a lo largo de la temporada, ¿vale? Bueno, espero que os haya servido el vídeo. Si tenéis alguna duda, os ha quedado algo un poco impreciso, pues me podéis preguntar al correo electrónico que tenéis en la pantalla, turrededucativa@gmail.com, ¿vale? Sois muchos los que este año estaréis pensando en prepararos la prueba, sobre todo para el año que viene, el 2022, hacer un ciclo formativo de grado superior. La demanda de ciclos formativos cada año está subiendo, de hecho cada vez hay más dificultad para encontrar plaza, ¿vale? Entonces tenéis que ir bien preparados, tenéis que sacar una nota muy alta, ya no es como antiguamente que con un 5 o un 6 entrabas prácticamente en muchos ciclos formativos. Cada año es más difícil, cada año la nota de corte está sobre 7, 8, 9, ya es que depende también de la demanda que tenga el ciclo formativo que quiera hacer y también la comunidad autónoma en la que la vaya a hacer, ¿vale? Lo que sí está claro es que los que vayáis por la vía de la prueba de acceso a grado superior necesitáis sacar una buena nota. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo y mucho ánimo a todos.